En esta mañana quiero invitarles a que vayan conmigo a un texto en la palabra que se encuentra en Lucas capítulo 3. Y bueno, el día de hoy, como iglesia, estamos iniciando una serie nueva. Y algunos se preguntarán, ¿por qué iniciamos nuestra serie del Evangelio de Lucas con Lucas 1? Bueno, como equipo pastoral, nosotros reconocimos que cada fin de año y cada Semana Santa hemos predicado de muchos textos de Lucas y de los otros evangelios, celebrando tanto la encarnación y nacimiento de Jesucristo como también su muerte y resurrección. Y llegamos a la conclusión que aunque pudiéramos predicar el evangelio completo, queríamos enfocarnos en esa porción más extensa que no hemos predicado, que es el ministerio y la enseñanza de Jesucristo. Por eso nuestra nueva serie se llama El ministerio de Jesús según Lucas. Y por eso arrancamos no con Lucas 1, no diciendo, pastor, se saltó 2 capítulos, sino Lucas 3. Y por eso les invito ahora a que leamos. Vamos a leer solamente unos versículos en forma de introducción y luego vamos a orar. En Lucas 3, partiendo del versículo 2 al 5 y luego 15 al 18. Dice así la palabra del Señor. Lo pueden seguir en sus Biblias, como también pueden seguirnos en la pantalla. Lucas 3, versículos 2 en adelante. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Versículo 15, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Y también con muchas otras exhortaciones Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Padre, estamos necesitados de que así como nos ministraste a través de la adoración y en cada alabanza, nuestros corazones se elevaban para contemplarte a ti, para conocerte y entenderte y disfrutar de tu amor, de tu gracia, de tu bondad y de tu misericordia. Ahora necesitamos que otra vez tú desates a tu espíritu en medio nuestro y Él obre y se mueva en nuestras mentes y corazones, y Él nos guíe hacia Jesucristo, y Él exalte a Cristo en nuestras mentes y en nuestras vidas, de tal manera que ahora deseemos que su ministerio se haga evidente en cada uno de nosotros. Señor, que el bautismo del Espíritu Santo y fuego del Mesías siga transformando vidas y comience a transformar vidas esta mañana. Oh Señor, nos has dado mucha gracia. Hemos estudiado, nos hemos preparado, pero necesitamos una gracia nueva. Que esta mañana nos capacite para proclamar, para articular, para hablar fielmente lo que está escrito. Oh, visítanos, Espíritu. Yo te lo ruego. Yo estoy necesitado y tu iglesia está necesitada. Y aquí hay un mundo de pecadores que necesitan a Jesucristo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es un Dios de rituales. Un ritual es un conjunto de acciones ceremoniales que se realizan de forma repetida para comunicar un mensaje, y estas ceremonias poseen un valor simbólico o ilustrativo. Desde la primera mención del Evangelio en Génesis 3:15, Dios introdujo el primer ritual
que fue el sacrificio de un animal, comunicándole simbólicamente a Adán y a Eva la necesidad de un sustituto que sufriera y pagara en nuestro lugar el castigo del pecado, que es la muerte. Por eso es que en el centro del evangelio, si lees la Biblia de principio a fin, está la ceremonia del sacrificio continuo de un animal, y la intención de Dios era que el ritual del sacrificio de un animal perpetuara en las mentes de los pecadores la verdad de que el pecado merece la muerte, pero al mismo tiempo, como Dios, para gloria y alabanza de su gracia, quiere librarnos del castigo del pecado por medio del Cordero que muere y paga en nuestro lugar. Ese ritual imperfecto y repetitivo apuntaba a una obra perfecta futura que luego el Hijo cumplió en la cúspide de su ministerio, cuando Él vino al mundo enviado en misión por Dios el Padre y Dios el Espíritu para vivir, morir y resucitar por pecadores. Y bueno, para confirmarle la firmeza de su promesa y pacto al patriarca Abraham de enviar un Salvador al mundo, más que él tener un hijo, era en perspectiva el evangelio de un Mesías Salvador. Dios utilizó otro ritual que era común en la antigüedad, y era el ritual de un pacto de sangre. Este juramento incluía el sacrificio de varios animales, cortándolos por la mitad. Esto parece muy sangriento, pero tenía un propósito: con las mitades separadas a pocas distancias entre sí, dejando un camino en el centro, exigía que los que participaban en ese acuerdo caminaran por el medio de los animales cortados y la sangre derramada. Ese ritual se hacía para sellar las promesas hechas. Y vemos este ritual de sangre en Génesis 15, 9 y 10, cuando dice: el Señor les respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Un pacto de sangre transmitía un juramento que también tenía una automaldición. Las partes implicadas atravesaban el camino entre los animales diciendo: que me hagan esto a mí si yo no cumplo este juramento, jurando aún con sus propias vidas. Y Génesis 15, 17 dice que hubo densas tinieblas y que por entre las mitades de los animales cruzó un horno humeante y una antorcha de fuego, representando a Dios cruzando por el medio, sellando y reafirmando la certeza de su promesa. Pero Abraham no cruzó por el medio. En ese ritual, solo Dios cruzó por el medio de los animales, y por consiguiente solo Dios selló el pacto. Este juramento para nada dependió de Abraham, todo en absoluto dependió de Dios, quien prometió ser fiel a su promesa. Y llegamos a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no son sino 4 ángulos, 4 perspectivas del mismo cumplimiento de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, que de su descendencia vendría un hombre, pero vendría más que un hombre. Vendría uno que bendeciría a todas las familias de la tierra con su salvación. Y si tú lees los capítulos 1 y 2 de Lucas, entenderás que Cristo es de quien todos los profetas anteriormente habían profetizado, a quien esperaban Zacarías y Elizabeth, a quien esperaban José y María, a quien esperaban Simeón y Ana. Como bien dijo Zacarías en Lucas 1, partiendo del versículo 68: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Versículo 72: para mostrar misericordia a nuestros padres
y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Y tú, niño, hablándole a su bebé que tenía en sus brazos, a Juan el Bautista: tú serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de los pecados. De modo que desde Moisés hasta Juan el Bautista, todos declararon que venía aquel que Génesis 3:15 primero anunció, y es precisamente Juan el Bautista, primo en la carne del Señor Jesucristo, que se vuelve el mensajero precursor, ese que llegaba primero a la ciudad para anunciar como pregonero que en breve estaba llegando el rey. Y es él que nos introduce a un nuevo ritual. Y aunque ya existían ceremonias de purificación con el lavamiento a través del agua, Dios escogió en su soberanía elevar el ritual del bautismo a un lugar central para ilustrar con simbología figurativa la obra salvadora de Cristo en el corazón, dentro del corazón de los pecadores que creen en Él. Y ese ritual fue modelado y proclamado por Juan el Bautista, y a partir de ese momento histórico, Dios sustituye, Dios reemplaza la circuncisión como ritual y señal del antiguo pacto, estableciendo ahora el bautismo como señal del nuevo pacto, ilustrando de una nueva manera todo lo que los antiguos pactos y todos los antiguos profetas revelaron acerca de la gran salvación que ahora había llegado en la persona y la obra de Jesucristo. De tal manera que nuestra meta de hoy es comprender y abrazar las palabras de Juan cuando él dijo en el versículo 16: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Hoy Dios quiere que todos entendamos la necesidad de ser bautizados por el Mesías. Y si en esta mañana todavía no has sido bautizado por Cristo y en Cristo, es nuestra oración que el Espíritu Santo ilumine tu entendimiento, mueva tus emociones e incline la voluntad de tu corazón para que entiendas y para que anheles profundamente buscar experimentar ese bautismo espiritual por mano directa de Cristo mismo. Por eso el título de este sermón es: bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y cuando meditamos en esta porción y tratamos de resumir lo que el Espíritu Santo a través de Juan el Bautista nos quería comunicar, nosotros podemos resumirlo y responder en adoración y en obediencia de esta manera. Debido a que el pecado nos trajo muerte espiritual y nos amenaza con condenación eterna, tú y yo necesitamos que el Mesías nos bautice con el Espíritu Santo y fuego para perdón y salvación de nuestros pecados. Hermanos y amigos, el pecado causó separación entre nosotros y Dios, nos trajo una muerte espiritual que eventualmente crece a una muerte física, pero nos amenaza con una terrible y trágica conclusión de la posibilidad de que seamos condenados eternamente. Y es por eso que tú y yo necesitamos que el Mesías nos rescate. Necesitamos que el Mesías nos salve y nos bautice con su Santo Espíritu y fuego para salvación de nuestras almas. Lucas 3, versículos del 1 al 3 nos revelan el contexto histórico del inicio del ministerio de Cristo, cuando dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Versículo 3: y Juan
en obediencia, fue por toda la región alrededor del Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Miren, la Biblia dice que vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Pero lo interesante de esta visitación, aun cuando era la típica descripción bíblica de vino palabra de Jehová, y era la forma en que Dios comunicaba su palabra inspirada a sus santos siervos, los profetas. Lo interesante de esta visitación de Dios fue que por 400 años antes de Juan el Bautista, Dios no había enviado palabra nueva a través de ningún profeta. Por eso a ese tiempo, entre los profetas del Antiguo Testamento y los evangelios, comenzando con Juan el Bautista, se le conoce como los 400 años de silencio de parte de Dios, y se le llamó así no porque la palabra escrita de Dios no siguiera obrando, sino porque no se levantó un nuevo profeta en ese tiempo. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías, a quien al final de su profecía dijo en Malaquías 4, 5 y 6: yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y más tarde, en el ministerio de Cristo, Cristo confirmó a quién Malaquías se refería cuando habló de Elías que vendría, y confirmó que Elías era Juan el Bautista. Miren cómo lo dice, hablando de Juan en Mateo 11, versículo 9. Pero ¿qué salieron a ver? A un profeta, sí les digo, y a uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptarlo, mírenlo ahí, dice Cristo: él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. El versículo 18 dice que Juan anunciaba el evangelio, que significa las buenas nuevas. De hecho, en su ministerio, Juan se dedicó por completo a predicar no un evangelio nuevo, sino a predicar el mismo evangelio que todos los demás profetas del Antiguo Testamento anunciaron: las buenas noticias de que Dios había prometido un Salvador que venía al mundo no solo a bendecir a Israel, sino también a todas las familias de la tierra. Y ahora esa promesa, recuerdan que fue sellada con sangre dada a Abraham, se estaba cumpliendo delante de ellos, y Juan fue enviado a predicar ese evangelio. Así como tú y yo, la iglesia de Jesucristo, somos enviados. Juan salió por toda la región del Jordán, así como Dios quiere que salgamos, comenzando aquí en los ríos y las jardines, pero también en tu familia, en tu lugar de trabajo, con tus amigos, y por todo Santo Domingo y las naciones. Este es el ministerio de la iglesia, del pueblo redimido por Dios. Hasta que Cristo venga, la iglesia tiene que continuar el ministerio profético de seguir predicando el evangelio a todas las naciones, hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios y Dios cumpla finalmente la salvación de sus escogidos. Pero tú, Ciudad de Gracia, tienes un papel crucial en esta gran comisión. Eres enviada a hacer discípulos de Cristo en todas las naciones. Pero cuando salimos a predicar, y cuando salgamos a predicar, ¿qué vamos a anunciar? ¿Cuál será el contenido de nuestro mensaje? ¿Cuáles son las buenas nuevas que debemos proclamar? Yo les propongo que nuestro mensaje no puede ni debe ser diferente al de Juan, ni tampoco al de los profetas del Antiguo Testamento. Estamos llamados a predicar la necesidad del bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y Juan fue fiel, predicando a los pecadores sobre esta necesidad que todos tenemos de ser bautizados espiritualmente por Jesucristo. Primero, con el bautismo del Espíritu Santo y fuego en el corazón. Y segundo, con el bautismo de agua, que da testimonio de nuestra fe en Cristo. Pero algunos se preguntarán: ¿y qué significa eso que habló Juan de ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego? Yo pensaba que el bautismo era con agua y ese fuego ahí. Bueno, qué bueno que preguntas.
Parte de nuestra tarea de hoy es estudiar varias características cruciales que debemos aprender acerca del bautismo del Mesías, que luego deben persuadirte y persuadirme a desear experimentar ese bautismo por mano directa de Jesucristo. Así que consideremos la primera característica del bautismo del Mesías que tú y yo necesitamos, y es que nos une a Cristo y a su obra redentora. Nos une a Cristo y a su obra redentora. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, háganse derechas sus sendas. Versículo 5: todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Versículo 6: y toda carne verá la salvación de Dios. Versículo 15: como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan si no sería él el Cristo, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Miren, como dicen los versículos 4 al 6, el camino que vino a preparar Juan el Bautista fue el de guiar a pecadores hacia Cristo, para que toda carne vea y encuentre en Cristo la salvación de Dios. Muchos estaban confundidos. Muchos estaban preguntando si Juan era el Cristo, pero él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le cuestionaban todavía más. En Juan 1, 22, 23, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Versículo 23: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan vino a dar testimonio de Cristo, porque a quien todo pecador necesita es a Cristo y su obra redentora. Cristo vino a ser nuestra salvación. Cristo vino a redimirnos de la esclavitud, de la culpa, del castigo del pecado, pero también a introducirnos a la libertad de los hijos de Dios, dándonos el derecho y la potestad de pasar de ser hijos de ira a hijos de misericordia, de ser hijos de nuestro padre el diablo a ser hijos de nuestro Padre celestial, de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de luz. Pero el punto crucial del mensaje del evangelio es que necesitamos, oye esto bien, necesitamos ser bautizados por Cristo y en Cristo. Juan decía que él solo podía bautizar con agua, que es el ritual externo. Y es lo mismo y lo único que podemos hacer nosotros los pastores. De hecho, a Juan se le llamó Juan el Bautista, porque enfatizó el bautismo como el elemento central de su mensaje, como un ritual que apuntaba a Cristo. Y cuando analizamos el bautismo, tanto en su realidad espiritual como en su ritual ceremonial, debemos comprender su centralidad en el evangelio. Pero oye bien, tiene que entenderse en este orden bíblico. Primero, debemos experimentar el bautismo espiritual en el corazón, para luego ilustrarlo con el bautismo externo del agua. De nada nos vale hacer la mímica, de nada nos vale hacer el teatro de sumergirnos en el agua si primero nuestro corazón no ha sido bautizado espiritualmente en la sangre de Jesucristo. Y permítanme explicarles, el ritual del agua fue diseñado por Dios para ilustrar la necesidad interna de un lavamiento, porque el alma está sucia, el alma está corrompida y muerta por causa del pecado. En tus pecados y por tus pecados, la palabra enseña que tú estás muerto espiritualmente, en la triste espera de recibir el veredicto de la muerte eterna en el justo juicio final. Y esta es la verdad, que tú no puedes limpiarte, tú no puedes reformarte, tú no puedes resucitarte a ti mismo, pero Dios, que es rico en misericordia, cuando no teníamos esperanza en nosotros mismos, Dios prometió un Salvador, que es Cristo el Señor.
Cristo vino para vivir una vida de obediencia completa a los mandamientos de Dios, y por su obediencia para Él y para nosotros, Él alcanzó la vida eterna. Pero su obra no terminó ahí. Él vino para morir. Al ser 100% Dios y 100% hombre, como Cordero de Dios, Cristo voluntariamente sacrificó su vida sin pecado en la cruz, y con su muerte sustituta en nuestro lugar, Él derramó su sangre preciosa. Su sangre preciosa, que ahora se vuelve para nosotros una fuente inagotable, un río portentoso, un océano insondable, en el cual todos nuestros pecados pueden ser lavados y perdonados. Pero entiende esto: la muerte que Cristo sufrió no fue por causa de su pecado. Él murió nuestra muerte, cargando nuestra culpa, pagando nuestra deuda, sufriendo la justa ira de Dios en nuestro lugar. Pero Cristo no solo vivió y murió por pecadores, sino que también Él resucitó con poder. Al Cristo ser obediente en todo y nunca haber pecado, Él no merecía la muerte. Por lo tanto, la muerte no tenía derecho sobre Él. La muerte no tenía potestad sobre Él. Y por eso su gloriosa victoria sobre el pecado y la muerte, por su gloriosa victoria sobre el pecado y la muerte, Cristo y solo Cristo, no hay más nadie capaz. Cristo y solo Cristo es el único que tiene autoridad debajo del cielo y potestad en la tierra para perdonar pecados y salvar a pecadores del juicio del infierno. Por eso la Biblia es tan clara cuando dice en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como también dice 1 Timoteo 2:5-6: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Cristo es la salvación. Cristo es el rescate de Dios por la pura misericordia y gracia de Dios para contigo y para conmigo. Él es quien media, Él es quien otorga, Él es quien regala el perdón, la salvación, la redención, la justificación, la adopción, y nos la da gratuitamente en su vida, muerte y resurrección, aplicándolas a nuestra cuenta única y solamente mientras venimos a Él, clamando, invocando, creyendo en su nombre. Y esto nos conecta con la doctrina de la unión con Jesucristo. John Murray decía: la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. El ministerio Ligonier define esta unión así: a menos que los pecadores estén unidos a Jesús, no pueden recibir ninguna bendición de Dios, ya que toda bendición espiritual está ligada a estar en Cristo. Por medio de la unión con Cristo, Dios confiere a sus elegidos, a los que creen en Él, todos los beneficios salvadores que Cristo alcanzó y mereció por su vida, muerte y resurrección. Por eso es que el primer bautismo es un bautismo espiritual que ocurre en el alma, aquí adentro en tu corazón, cuando la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo son adjudicados, son imputados, son acreditados a todo pecador que clama e invoca su nombre, creyendo y confiando solo en Él. Todo lo que Cristo logró, su vida perfecta, su muerte vicaria, su resurrección victoriosa, se vuelven mías como un regalo de su gracia por medio de la fe. Ahora imagínate que estás en el aeropuerto, a punto de subirte a un avión, y ese avión se dirige a la soleada y hermosa ciudad de Miami. Miami es el lugar donde quieres estar. Pregunta: ¿qué relación necesitas tener con el avión en ese momento? ¿Te ayudaría estar debajo del avión? ¿O te ayudaría estar inspirado por el avión, verlo despegar y susurrarte a ti mismo: un día espero hacer eso también? O tal vez seguir detrás del avión. Conoces que se dirige a Miami, por lo que es lógico que si tomas nota de la dirección en la que va y lo sigues, tú también terminarás allí. Pero es obvio, ¿verdad? La relación clave que necesitas tener con el avión no es estar debajo de él,
ni detrás de Él, ni ser inspirado por Él. Necesitas estar en Él. ¿Por qué? Porque al estar en el avión, lo que le sucede al avión también te sucederá a ti. Su destino será tu destino. Y en el fondo esa es la idea bíblica de estar en Cristo. Al estar en Cristo, es decir, unido a Jesucristo, todo lo que es verdad de Cristo es ahora verdad de nosotros. Él murió, nosotros morimos. Él resucitó, nosotros resucitamos. Él venció, nosotros vencemos. Él es el amado del Padre, nosotros somos amados del Padre. Y así sucesivamente, todo lo de Cristo nos es dado, porque estamos unidos a Él por medio de la fe. Mis hermanos y amigos, cada uno de nosotros tiene que procurar estar en Cristo, para que por la gracia todo lo de Cristo sea traspasado legalmente a nuestra cuenta, regalándonos el perdón y la salvación de todos nuestros pecados. Es verdad, no la mereces, no la puedes alcanzar, no puedes comprarla, es un regalo, es un favor, es una gracia que Dios te da en Jesucristo, pero tienes que clamar a Él. Romanos 10, 12 y 13 dice que Dios es rico con todos los que le invocan, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya vimos la primera característica del bautismo del Mesías que tú y yo necesitamos, y fue que nos une a Cristo y su obra redentora por la fe. La segunda característica del bautismo del Mesías que necesitamos es que nos aplica la regeneración y purificación del Espíritu. Nos aplica la regeneración y la purificación del Espíritu. Mira conmigo el versículo 3. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Versículo 16. Nota la frase. Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, porque Él es Dios. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y miren, el bautismo de Cristo no solo nos provee todos los beneficios de su vida, muerte y resurrección, otorgándonos legalmente el perdón y la salvación, sino que también el bautismo de Jesucristo nos aplica la regeneración y la purificación del Espíritu. Y a esto es lo que Juan el Bautista se refería cuando decía que Cristo nos bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Dios, el Espíritu, la tercera persona del Dios Trino, es el agente. Piensa conmigo. Es el agente que toma todo lo de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección, y Él lo acredita en nuestro corazón. Tanto así que cuando por la pura gracia soberana de Dios el Espíritu Santo viene con poder a corazones de pecadores como nosotros, el Espíritu Santo nos regenera, haciéndonos nacer de nuevo, resucitándonos de entre los muertos, cambiando la naturaleza de nuestros corazones, de un corazón muerto a un corazón vivo, de un corazón de piedra a un corazón de carne, de un corazón endurecido a un corazón humillado, de un corazón rebelde a un corazón obediente que ahora se avergüenza de sus pecados, confiesa sus pecados, trae a la cruz de Cristo sus pecados y se aparta de sus pecados. Por eso Cristo dijo a Nicodemo que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. En el bautismo del Mesías, el Espíritu Santo no solo vendría a regenerar, sino también a purificar. Y es aquí donde muchos teólogos y comentaristas se dividen a la hora de cómo interpretar la frase el Espíritu Santo y fuego. Y algunos se inclinan por entender que el fuego se refiere al juicio de Dios sobre aquellos que no se arrepienten, mencionados en los versículos 9 y 17. Y hay terreno bíblico para tomar esa posición. Pero otros como yo nos inclinamos por entender la dinámica de la frase el Espíritu Santo y fuego como otra obra del Espíritu Santo, que es la de purificar a aquellos que nacen de nuevo por un proceso de refinación, así como el fuego refina al oro.
Es decir, que si el Espíritu te regenera, haciéndote nacer de nuevo a una nueva vida en Cristo, esta nueva vida tiene que estar caracterizada por una creciente purificación de tu carácter, transformándote progresivamente más y más a la imagen de Cristo a través de todas las pruebas, todas las aflicciones, todas las tentaciones orquestadas por Dios durante tu vida. Y si tomamos la Biblia, esto es consistente con el ministerio del Espíritu Santo en todos los que creemos en Cristo. Existe, oye esto, existe un fuego purificador de la santidad del Espíritu en nosotros. Un fuego que nos anhela celosamente para que seamos santos como Él es santo. Y su morada en nosotros nos convence de pecado, nos corrige, nos redarguye, nos entristece, nos disciplina para que no sigamos viviendo en el mismo desenfreno de las pasiones pecaminosas en las que solíamos vivir antes, sino que de ahora en adelante andemos en una vida nueva, conformándonos a la voluntad de Dios. Por eso dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El Espíritu Santo lucha dentro de nosotros, capacitándonos para que perseveremos en la fe, para que le demos muerte a la carne, crucificando esas pasiones y deseos desordenados. Y es el Espíritu que nos provee todos los recursos de la gracia de Dios para que andemos en obediencia. Así que, hermanos y amigos, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay nueva vida, allí hay transformación de vida. Me encanta esta cita y por eso el pastor y teólogo J.C. Ryle dijo: no me hables de tu justificación a menos que también tengas algunas señales de santificación. No te jactes de la obra de Cristo en ti a menos que puedas mostrarnos la obra del Espíritu en ti. Wow, qué poderosa verdad que demanda que aquellos que confesamos estar en Cristo demostremos que hemos pasado de muerte a vida, porque su Espíritu nos está guiando, controlando, santificando, haciendo más y más semejantes a Cristo. Por eso Pablo decía en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miren, un guante, y ustedes han visto guantes que se usan hasta para los motociclistas, para hasta los deportistas, atletas. Un guante por sí solo no puede hacer nada, al menos que la mano entre dentro. Entonces y solo entonces es que el guante puede hacer muchas cosas. Es la mano dentro del guante la que actúa. Y así pasa con todo aquel que es nacido de nuevo por el Espíritu. El cristiano no puede hacer nada por sí mismo. Él no puede cambiarse a sí mismo, no puede reformarse a sí mismo, mucho menos puede resucitarse a sí mismo, porque él está muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando el Espíritu viene y da nueva vida, Él cambia la naturaleza interna de su corazón. Y la presencia y el poder del Espíritu comienzan a llenar cada dedo de su guante. De tal manera que no es el cristiano que está ya andando en nueva vida, transformándose a sí mismo y por sí mismo, sino que es el Espíritu de Dios que progresivamente está tomando control y llenando cada espacio de su vida. Si decimos que el Espíritu mora en nosotros, demostremos que el Espíritu gobierna en nosotros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y ya vimos las primeras dos características del bautismo del Mesías, y fueron que nos une a Cristo y a su obra redentora por la fe, y segundo, que nos aplica la regeneración y purificación del Espíritu. Pero ahora veamos la tercera característica del bautismo del Mesías,
que tú y yo necesitamos, y es que nos impulsa a una vida de continuo arrepentimiento y obediencia. Nos impulsa a una vida de continuo arrepentimiento y obediencia. Miren conmigo de nuevo el versículo 3. Y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Versículo 8. Juan le decía a la multitud: por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 10. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, le respondió Juan. Versículo 14. También algunos soldados romanos le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Interesante. El bautismo del Mesías en un pecador no le hace inmediatamente un cristiano perfecto, entiéndalo bien. Hay algunos que no han dado el paso de venir a Cristo porque tienen miedo de esto. Pero cuando recibimos el bautismo del Espíritu, Él nos coloca en un camino hacia la madurez y la perfección de nuestro carácter. Por eso es que parte de la obra de Cristo y de su Espíritu en el corazón de un creyente es que lo va a impulsar continuamente a humillarse, a confesar sus pecados, a correr hacia la sangre de Cristo, a pedir perdón a Dios, a pedir perdón a los demás y a trabajar específicamente en sus debilidades, en las debilidades de su carácter, a través de continuos y múltiples sinceros arrepentimientos y una creciente, progresiva obediencia a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas no quiere decir inmediatamente perfectas. Que nuestra vida esté siendo hecha nueva implica un abandono progresivo de las prácticas y costumbres de la vida vieja, del viejo hombre, de la pasada mundana manera de vivir. A medida que el Espíritu Santo pone el deseo en ti por la voluntad de Dios, dándole al creyente hambre y sed de justicia y de crecer en santidad, al mismo tiempo el Espíritu provee la capacidad y el poder para apartarnos de esos pecados pasados y para crecer en obediencia a la voluntad de Dios, de tal manera que el cristiano, con el poder del Espíritu, aprenda a pelear la batalla de la fe. Aprenda a pelear cada batalla espiritual en su vida. Y me encanta esto, porque aunque Cristo venció al pecado, la muerte y el infierno, Él también nos llamó a pelear la batalla contra el pecado hasta la futura glorificación. Por eso es que tenemos que aprender a utilizar las armas de la milicia cristiana. Esas armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hasta que logremos derribar todo argumento, toda altivez que se levanta en nuestro corazón en contra del conocimiento y la voluntad de Dios, luchando cada día por traer cautivo todo deseo, todo pensamiento, toda conducta a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar y corregir toda desobediencia en nuestra vida, hasta que la obediencia de Cristo madure y se haga perfecta en nosotros. Se cuenta la historia, yo no me recuerdo si yo he utilizado esta ilustración aquí antes, pero se cuenta la historia de una joven que había aceptado a Cristo como su Salvador y estaba aplicando para la membresía de la iglesia. En una reunión con uno de los líderes, este le preguntó: ¿reconociste que eras una pecadora cuando creíste en Cristo como tu Salvador? A lo que ella respondió: sí, Señor. El líder luego le hizo otra pregunta: ¿y sigues siendo pecadora? Y ella dijo: para ser honesta, siento que soy más pecadora que antes. El líder, preocupado, le hizo otra pregunta:
entonces, ¿qué verdadero cambio es el que has experimentado? Y ella respondió, bueno, no sé exactamente cómo explicarlo, excepto que antes yo solía ser una pecadora que corría hacia el pecado, pero ahora que soy salva, soy una pecadora huyendo del pecado. Y después de esta respuesta, la joven fue aceptada en la membresía de su iglesia y demostró que era una verdadera creyente por su perseverancia y por su crecimiento en santificación y por una evidencia de una vida de continuo arrepentimiento y obediencia. Me encanta como John Newton lo dijo: aunque no soy el que debo ser y no soy el que quiero ser y todavía no soy el que espero ser, aún así puedo decir que por la gracia de Dios no soy el que solía ser. Gloria a Dios. Y eso nos enseña que los cristianos estamos progresando en una vida de continuo arrepentimiento, en una vida de creciente obediencia a Cristo. Y algunos que venían a Juan para bautizarse con agua, ellos estaban dando testimonio que habían sido bautizados espiritualmente por el Mesías, que Cristo ya moraba en ellos por su sincero deseo de crecer en arrepentimiento y obediencia. Y por eso le preguntaban a Juan cómo debían vivir ahora que estaban en Cristo. Y ustedes lo leyeron conmigo. Venían personas diciendo, ¿qué pues haremos? Juan respondía, el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron recaudadores de impuestos y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado. Vinieron también soldados y dijeron, ¿qué haremos? A nadie quiten dinero por fuerza, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Lo que estaba Juan comunicando es que el verdadero cristiano reconoce que aunque está lejos de ser como Cristo, ahora que tiene al Espíritu en su corazón, se esfuerza en la gracia y con el poder de la resurrección de Jesucristo se niega cada día a sí mismo, toma su cruz y lucha por abandonar sus pecados pasados, sea egoísmo, sea envidia, sea adulterio, sea fornicación, sea robo, sea avaricia, idolatría, enemistades, orgullo, borracheras, orgías, homicidios, demostrando el fruto creciente del Espíritu en una vida sobria, justa y piadosa, que está siendo santificada progresivamente en su conducta, en sus roles, en sus relaciones, en sus responsabilidades, para gloria de Dios y testimonio de una fe viva y real. Pero existe una última característica. Y yo sé que ustedes han sido muy pacientes conmigo, pero a veces quiero hacer justicia al texto. Y la última característica es que nos advierte del justo juicio del infierno si nos endurecemos. Nos advierte del justo juicio del infierno si nos endurecemos. Mira conmigo ahí el versículo 7. Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: generación de víboras, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Versículo 8, por tanto den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Versículo 9, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Versículo 17, el bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Versículo 19, pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan el Bautista por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, versículo 20, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Miren, el ministerio de Juan el Bautista tuvo un elemento controversial y tuvo que ver con su carácter confrontativo. Pero cuando tú analizas la tarea de casi todos los profetas, desde Noé hasta Moisés, desde Elías hasta Isaías, desde Juan el Bautista hasta el profeta ideal que es Jesús, parte de la tarea de un genuino y verdadero profeta y mensajero de Dios es que no dejará que las personas se autoengañen
creyendo que están unidos a Cristo y que su Espíritu vive en ellos, si sus vidas no producen fruto digno de arrepentimiento. Los falsos profetas le decían a la gente: paz, paz, cuando no había paz entre ellos y Dios. De hecho, el profeta Jeremías, de Jeremías 6:13, decía: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Se parece a los días de hoy, ¿verdad? Y desde el profeta hasta el sacerdote, wow, incluyendo a los líderes, todos son engañadores. Wow. Hermanos y amigos, esto nos está diciendo algo, y es que Dios aborrece la hipocresía. Él prefiere, oye bien esto, Él prefiere que seamos fríos o calientes, o que estemos consagrados en una obediencia a Él, o que estemos apartados en rebelión contra Él, porque hay más honestidad en eso. Pero que no seamos tibios, engañándonos a nosotros mismos, y por encima de eso pretendiendo engañar a Dios. Pero Dios también aborrece a los falsos profetas y a los falsos pastores que apoyan a las personas a vivir una vida de hipocresía, animándoles con falsas esperanzas, hablándoles de la imaginación de su propio corazón, diciéndoles atrevidamente a cualquiera que sigue y anda en la obstinación de su corazón: paz tendréis y no vendrá mal sobre ustedes, cuando en verdad no se han arrepentido de sus pecados. Juan confrontó la religiosidad de los que venían a bautizarse, aparentando estar arrepintiéndose, pero que todavía seguían confiando, número uno, en su propia justicia vacía, creyendo que eran buenos en sí mismos, cuando por dentro estaban muertos, corruptos en sus pecados. Pero también aquellos que, haciéndose pasar por hijos de Abraham físicamente, porque habían nacido en Israel, creían que automáticamente su condición nacional, étnica, lo hacía que ellos fueran pueblo de Dios, mientras ellos seguían viviendo viento en popa la vida loca y fiestando en sus pecados. Por eso Juan le decía al pueblo en el versículo 7: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y hermanos y amigos, yo quiero terminar haciendo alusión a esto. El corazón es engañoso, y podemos llegar a mentirnos a nosotros mismos, justificando en nuestras mentes de que somos hijos de Dios, de que estamos en paz con Él, con mentiras como esta: yo he ido a la iglesia desde chiquito, yo nací en un hogar cristiano. Incluso algunos distorsionan la Biblia y dicen: yo estoy bajo la promesa. Todos en mi familia son cristianos, hasta mis abuelos, mis padres incluso son líderes pastores en la iglesia. Yo fui a un viaje misionero a Haití, me bauticé a los 12 años, enseñé escuela dominical a los niños, fui a todos los campamentos de jóvenes, ayudo económicamente a un misionero en la India. Mira, yo no bebo, yo no bailo, yo nunca he probado drogas. Y así sucesivamente nos podemos llegar a engañar con una lista de cotejos, de eventos y actividades religiosas en las que hemos participado o no durante nuestra vida, sin que realmente exista un cambio de corazón, una fe verdadera en Jesucristo, una demostración sincera de un nuevo nacimiento, de una creciente purificación, de una vida de continuo arrepentimiento y obediencia. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 6, 9 y 10: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y lo que está queriendo decir Juan, y lo que está queriendo decir Pablo, es que si vives, y lo digo en mucha humildad porque yo soy un pecador salvo por gracia, si vives continuamente en un estilo de vida pecaminoso y de desobediencia a Dios, el Señor te dice: no te engañes con falsas promesas, con falsas justificaciones. Si tu corazón no ha cambiado,
debes considerar la posibilidad de que tu fe sea una fe de boca, que tu fe sea una fe muerta, que no ha producido frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista dijo 2 veces en el versículo 9: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y en el versículo 17: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, separando el trigo de la paja, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Por eso Pablo muy sobramente dijo en 2 Corintios 13:5: examínense a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a sí mismos, o no se pueden dar cuenta ustedes mismos si Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Y miren, Juan confrontó incluso al mismo Herodes porque estaba tomándole la mujer a su hermano y de muchas otras maldades. Y quizás, y lo digo en amor, quizás Dios te está confrontando a ti en esta mañana. Yo recuerdo cuando yo tenía 12 años, yo crecí en un hogar cristiano, pero Dios me confrontó a mí con esta verdad. Me mostró que yo no tenía una fe viva, que mi vida no había cambiado, que yo tenía una fe muerta, que yo estaba en la lista de los que iban al infierno porque no tenía frutos dignos de arrepentimiento. No había un verdadero cambio en mi vida, pero gloria a Dios que me confrontó. Y quizás Dios te está confrontando para llevarte en esta mañana a tener un verdadero encuentro con Jesucristo. Si tu vida no ha cambiado, si sigues muerto en tus delitos y pecados, no te engañes. Despierta de tu letargo. Mírate en el espejo de la palabra de Dios. No te endurezcas con tantas falsas justificaciones. Arrepiéntete de corazón, humíllate delante de Dios, clama a Jesucristo, pídele que envíe su Espíritu para que te haga pasar de muerte a vida, para que produzca en ti un nuevo nacimiento, para que te bautice con su obra regeneradora y con su fuego purificador. Oh, mi amigo, que reconoce que lo que verdaderamente necesitas es un cambio interno en el corazón, un bautismo espiritual, que tus pecados sean lavados en la sangre del Cordero, no un chapuzón en una pileta de agua, sino una resurrección de entre los muertos que rompa para siempre las cadenas de tus afectos hacia el pecado y haga al fin de ti una nueva criatura en Cristo, y se diga en ti que todos los que vean tu vida puedan decir: las cosas viejas pasaron en Él, y mira su vida, porque todo en Él ha sido hecho nuevo. Oh, que el Mesías nos bautice a todos con su Espíritu Santo y fuego. Padre, gracias por tu palabra.